Y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 4. Amén. Vamos a avanzar un poco. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Amén. ¿Qué dice? Para ser tentado por el diablo, para ser probado. Amén. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dice? Tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. Amén. Quédate con ese pensamiento, ¿verdad? Si hay una manera de responderle al diablo, no es con lo que tú crees y piensas, es con la palabra. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todavía Jesús no parte su ministerio. En realidad podemos hablar meses de todas las cosas que están en este pasaje antes de que Jesús entre a la sinagoga. Ahí se están desatando muchas cosas importantes. Lo primero que vimos ya, que el Padre, que le entregó al Hijo autoridad, lo reconoció como un hijo adulto y hace algo el Padre. No solamente le entrega autoridad, sino que lo evidencia al mundo espiritual. ¿Está acá? Porque autoridad no es solo tenerla. Autoridad va a hacer que el enemigo venga precisamente por causa de lo que te ha sido dado y entregado. El Padre no solo está reconociendo algo, sino lo está anunciando a las potestades superiores, está dando a conocer a su Hijo. Y a este Hijo ahora le está entregando ¿qué cosa? Autoridad. Pero el Hijo necesita más que eso. Ya conoce el propósito, ya conoce la autoridad, pero necesita el poder. Ahora, quien toma y empieza a guiar y a dirigir a Jesús es el Espíritu. Pero ahora el Espíritu, el Padre no solo lo anuncia a las potestades superiores, sino el Espíritu ahora lo ofrece. ¿Por qué lo tiene que ofrecer? Porque Satanás no tiene nada que sacarle a Jesús. Yo quiero que vaya abriendo su espíritu. No es lo mismo que Satanás te pida, porque hay cosas que tú le has dado legalidad sobre ti, a que Satanás no tenga que sacarte. Satanás no tenía nada que sacarle a Jesús, pero el Espíritu lo está ofreciendo. ¿Sabe para qué? Para ser probado. Amén. Y lo lleva nada menos que al desierto, que ya hablamos que desierto significa lugar de muerte, lugar demoníaco. Y Cristo está siendo llevado como hombre, bajo ningún trato especial. Y vemos en la Escritura que Jesús fue llevado para ser probado 40 días y 40 noches.
Ya hablamos que el sacerdote, cuando iba a ejercer el sacerdocio, tenía que permanecer 7 días en el tabernáculo de reunión antes de ejercer su ministerio. Si dentro de esos 7 días él se movía, rompía eso, no podía ejercerlo. Eso representaba entregar la voluntad, eso representaba estar rendido. Es lo que Jesús está haciendo. Por eso está siendo llevado por el Espíritu. No dice que Jesús fue al desierto. Dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿Amén? ¿Está acá o no? En la Biblia hay 3 personas que ayunaron 40 días. Unos dicen que 4, ¿verdad? Que Josué, aunque estaba abajo, también estuvo ayunando. Eso se lo dejo, ¿verdad? Pero Elías es uno que cuando Elías huye de Jezabel, dice que apareció un ángel y le dio agua, pan, y dice que por 40 días ayunó. Elías. Pero vemos que el ayuno de Elías, Dios tuvo que mandarle un ángel para que le diera pan y agua. O sea, fue ayudado sobrenaturalmente antes de partir el ayuno. ¿Está acá o no? Moisés fue llevado al monte. Dios le dice a Moisés que suba todo. ¿Ve? Y Moisés entra a una esfera sobrenatural donde el tiempo y el espacio no es lo mismo que lo natural. Ahí dice que Moisés no experimentó nada que tenga que ver en lo natural con hambre, sed, nada. Él estaba envuelto en una gloria, él estaba envuelto en una, ¿verdad? Él vio cosas gloriosas, Dios le mostró el tabernáculo y de hecho fue tan glorioso lo que Moisés vio, ¿verdad? Donde estuvo que bajó con su rostro resplandeciente. Pero no tuvo conciencia de tiempo. ¿Verdad? Yo creo que Moisés para él fue 1 hora que estuvo y descubrió que había estado 40 días y 40 noches. Pero Jesús no tuvo nada de eso. Él fue llevado 40 días sin ninguna de estas 2 cosas para ser probado y para ser tentado. Amén. Y cuando el diablo conoce lo que Dios te ha otorgado, vendrá por eso. Al diablo le interesa lo que Dios te ha otorgado. Porque ¿sabe cuál es la guerra del diablo contigo? No eres tú. Es lo que Dios ha depositado en ti. Es el propósito de Dios que Él puso en ti. Porque cada uno de nosotros tiene un propósito que cumplir. Tú no estás aquí por casualidad. Dice la Biblia que Dios escribió de ti antes de la fundación del mundo. Y Él escribió una obra que tú tienes que andar en ella. Amén. Por eso cuando tú vienes al Señor, ¿qué vienes a aprender o qué se te viene a revelar? El propósito. ¿Ves? Tu propósito no era jugar al fútbol, no era ser un contador, no era ser un gran empresario, no. Tu propósito es mucho más grande que eso. Tu propósito es eterno. Amén. Pero Satanás vendrá tras de él. Recordemos que en el primer Adán, cuando la Trinidad le está entregando a Adán, le entregó también autoridad, le entregó también dominio. ¿Ve? ¿Qué cree que vino a buscar Satanás? Eso. ¿Qué cree que vino a quitarle Satanás a Adán? La autoridad, el dominio. Y de hecho lo consiguió. Amén. Perdió el hombre ese dominio, perdió el hombre ese gobierno. Porque Satanás vino precisamente para robar eso. Por eso cuando ahí mismo en esta historia, Satanás le refriega a Jesús y le dice, todos estos reinos son míos, a mí me han sido entregados.
No, a él no se le entregó, fue a Adán. Pero Adán legalmente se lo entregó a él. Al pecar, al desobedecer a Dios. Amén. Ese dominio que el hombre tenía era sobre lo natural. Pero ahora el que está allí, esa autoridad que el Padre le está entregando a su Hijo tiene un peso mucho mayor. No es solamente sobre lo natural. La autoridad que el Padre le dio a Jesús, Él lo dijo. Toda potestad me ha sido dada, ¿dónde? En la tierra y debajo de la tierra. Entonces, la tentación es más que Jesús pase hambre, más que eso. Ahí estaba en juego muchas cosas. Y si Satanás hizo caer al primer Adán, intentó esos días tratar de hacer caer al segundo Adán. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiese pecado? Esa autoridad que el Padre le entregó a él, de alguna manera, ¿a quién hubiese pasado? Se lo dejo. Amén. Entonces, cuando Jesús es llevado al desierto, ya dijimos que todos nosotros en algún punto de nuestra vida vamos a ser llevados al desierto. El desierto es inevitable, porque es el lugar donde tus convicciones van a ser probadas. Amén. Es el lugar donde Dios va a probar dónde está tu confianza. Si has aprendido a depender de Él. Una cosa es decirlo y otra cosa, ¿qué es lo que es? Hacerlo. ¿Está acá o no? ¿Tú sabes que tus convicciones van a ser puestas a prueba? Para ver dónde está fundamentada tu fe. Porque podemos decir que amamos a Dios con todo el corazón. Podemos decir que tenemos una gran fe en Dios. Podemos decir, ¿verdad?, que nunca vamos a dejar a Dios. Todo eso suena bien. Pero no se sabrá si es verdadero hasta que llegue la prueba o el trato a tu vida. Amén. Jesús entra al desierto. Y me llama la atención. Me llama la atención que nos diga que desde el primer día el diablo vino. Yo creo que de alguna manera Jesús estaba siendo probado en el plano de la mente, luchando. Pero algo ocurrió, porque vamos a hablar hoy día. Jesús en el desierto fue probado en las tres áreas: cuerpo, alma y espíritu, que son las mismas áreas donde muchas veces nosotros vamos a ser probados. Amén. Por eso son las tres áreas que tenemos que trabajar. No es solamente tener un espíritu dispuesto. Jesús dijo, a la verdad, el espíritu está siempre dispuesto. Pero si hay un espíritu dispuesto con un alma débil, no se puede hacer mucho. Y si no hay un cuerpo rendido, tampoco. Por eso el plan de Dios, ¿qué es lo que es? Reconquistar tu vida. ¿Y cómo empieza Dios a reconquistar tu vida? Desde adentro hacia afuera. Primero, por eso Dios, lo primero que viene a hacer en el hombre es a vivificarlo. Es a darle vida al espíritu. Porque tú estabas muerto, espiritualmente muerto, biológicamente vivo. Caminabas, respirabas, hacías tu vida. Esa se llama la vida bio. Pero en la vida Zoe tú estabas muerto, en pecado. No había comunión con Dios, no la podías tener porque estabas separado de Dios. Por eso cuando Jesús aparece,
¿sabe cuál era el llamado? A la vida Zoe, a la vida del Espíritu. Por eso decía, y no queréis venir a mí para que tengáis vida y vida en el Espíritu. No estaba hablando de la vida biológica, estaba hablando de la vida espiritual. Por eso cuando Dios despertó tu espíritu, que es lo que realmente se conecta con Dios, porque lo que tiene relación con Dios, lo que hace que tú tengas comunión con Dios, es el espíritu que está dentro de ti. Por eso cuando tú recibiste al Señor y el Señor te dio vida, tú dijiste, esto es lo que andaba buscando, esto es lo que me llena. Lograste entender por primera vez cuál era tu propósito. ¿Y sabes cuál era tu propósito? Relacionarte con el Creador, amarlo a Él. Por eso todas las demás cosas perdieron valor. Por eso en nosotros había una permanente búsqueda. Y todo lo que probábamos nada nos llenaba, ¿sí o no? Esa es la realidad de toda persona que no tiene la vida de Dios. En ello hay una permanente insatisfacción. Por eso tú probabas una cosa, el efecto te duraba poco y lo que pensabas que te iba a hacer feliz no te hacía feliz y buscabas otra y eso era tu constante. Hasta que el Señor vino y te dio vida y pasaste a ser una persona completa, plena. Por primera vez descubriste cuál era tu verdadero sentido de vida. Amarlo a Él, vivir para Él, relacionarte con Él. ¿Está acá o no? Lo segundo que va a hacer Dios es conquistar tu alma. Y esa es la lucha, ahí está la lucha entre la carne, porque la carne tiene que ver con el alma. Ahí está la decisión, ahí está la emoción, ¿verdad? Ahí están las emociones, el poder de decisión en el alma. Por eso tu alma tiene que ser rendida, tu alma tiene que ser crucificada. Y la carne, que es el aliado del alma. La carne siempre le gusta agradar al alma, pero no al espíritu, ¿sí o no? Esas son las luchas. Quieres orar y te da sueño. Quieres buscar del Señor y te vienen todos los achaques, ¿sí o no? Pero para Netflix ahí estás 2 horas. Ni un bostezo, ni un pestañazo, nada. ¿Sí o no? ¿Quieres que siga? ¿O paro? Amén. Ahí está Jesús. Yo creo que desde el momento que Jesús, el Espíritu lo ofrece, Satanás sabe lo que puede ganar. Sabe lo que puede conseguir. Lo consiguió con el primer Adán. Intentará conseguirlo con el segundo. Sabe que ahora Jesús está en un sentido vulnerable. ¿Sabe por qué? Porque aunque Él sabe que Él no es cualquier persona, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es Dios hecho hombre. Pero de alguna manera Satanás sabe que Él como Dios no puede actuar. Porque fue algo que Jesús voluntariamente tuvo que renunciar y negarse. Por eso Filipenses dice, el cual siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Otra versión dice, no se humilló. Otra versión dice, no se despojó, sino se vació. Todo por amor. Él sabía que al vestirse de humanidad iba a quedar sujeto a tiempo, espacio, a todo lo que un ser humano podía experimentar.
Y Él estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Sabe para qué? Para redimirnos a nosotros por amor. Oh, qué gran amor. Por eso nunca vamos a poder entender el amor de Dios. Pablo dice que es alto, es ancho, es profundo. No podemos medir el amor de Dios. Lo único que podemos hacer es disfrutarlo. ¿Cuántos están disfrutando de su amor? Aleluya. Amén. Pero dice que a los 40 días, ya dijimos que el diablo no puede sacarle nada a Jesús. No tiene ni un derecho sobre él, porque Jesús nunca le dio ni un derecho. Eso sí que es autoridad. Por eso Jesús le dice a Satanás: tú nada tienes en mí. En otras palabras, tú nunca lograste poner nada de tu naturaleza en esta naturaleza. Por eso Él era sin mancha y sin pecado. Qué glorioso, ¿verdad? Podemos decirle nosotros: Satanás, tú no tienes nada en mí. Nos va a tirar así la lista, ¿verdad? Va a dar vuelta a la cuadra. ¿Sí o no? Amén. Satanás va a tirarme a la lista. Eso le hizo a Lutero. Ahí estaba orando Lutero y se le apareció el Satanás. Y le pasó un pergamino con todos sus pecados, hasta el último que había cometido de hace un segundo. Y Lutero lo leyó. Y dijo: es verdad. Aquí están todos mis pecados, las cosas más sucias, las cosas más que yo he hecho. Pero pescó un tintero y escribió: pero la sangre de Jesucristo su Hijo me ha limpiado de todo pecado. Oh, dale gracias al Señor. Aleluya. Amén. Aunque es verdad, el único que pudo decir eso es el Señor. Y sabemos que nosotros en nuestra vida, errores, todo le dimos derecho legal al diablo. Pero la sangre bendita de Jesús nos limpia. Aleluya. Amén. Ahora mira, a los 40 días, recién la Biblia dice algo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aquí aparece no un pecado, porque Satanás en ningún momento vino a recriminarle nada, porque no tenía ninguno que recriminarle. Pero como hombre y en un cuerpo de hombre, él llevaba 40 días sin comer. Recuerde que él está viviendo un ayuno no como el de Elías ni de Moisés, sin ningún privilegio. No tiene un trato especial. Fue entregado para ser probado en todo. Ahora como hombre, porque ahora está en condición de hombre, siente una necesidad que todo hombre siente cuando no ha comido por 40 días. Y es normal. ¿Qué es lo que tuvo? ¿Qué es lo que tuvo? Amén. Tuvo hambre. Y dice que cuando tuvo hambre mostró una necesidad física. Aparece él. ¿Por qué aparece? Porque Satanás piensa que porque Jesús tiene hambre, está vulnerable. Puede convencerlo de cómo resolver el hambre
y quiere hacer lo que resuelva el hambre bajo sus conceptos. ¿Está acá o no? Quiero que ponga atención. El problema no es tener hambre, sino cómo lo vamos a resolver. ¿Ves? Tuvo hambre. Satanás dijo, aquí hay algo, por aquí me puedo meter. Y era normal, 40 días. Oye, aquí hay gente que por 5 horas sin comer ya llegan pateando la perra, abriendo el frío, raspando olla, ¿verdad? ¿Sí o no? No mire así quién será, yo los conozco. Puedo dar nombre y apellido, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en eso. Oye, si hay algo que nos quita el gozo y perdemos el gozo, es cuando no encontramos nada para comer. ¿Sí o no? Compré jamón en la mañana y ahora que vengo de la pega, cansado todo el día, proveyendo y no hay nada. ¿Quiere que siga? ¿O paro? Amén. El diablo se da cuenta que Jesús está teniendo una debilidad o una necesidad física, hambre. Amén. Como te decía, es importante notar que en 40 días no había aparecido Satanás. Pero ahora, desde el momento que la Biblia dice que él tuvo hambre, aparece. Inmediatamente aparece en escena cuando ve que Jesús tiene hambre. Y mira lo que dice después de esto, al tiro. Y vino el tentador y le dijo. ¿Para qué viene el diablo, Jesús? Estamos hablando de que Jesús va a ser probado en el desierto en las 3 áreas. Y estamos viendo la primera, el cuerpo. ¿Está acá o no? ¿Y para qué aparece el diablo? Aparece para sugerirle cómo resolver el problema del hambre. Siempre el diablo te dirá, cuando ve una debilidad en ti, cuando ve una necesidad en ti, siempre el diablo va a venir a sugerirte cómo resolver las cosas. Tú tienes 2 maneras de resolver las cosas. A la manera de Dios, a la manera tuya o la manera del diablo. Una te va a llevar a la victoria, la manera de Dios. Porque esa manera siempre va a ser perfecta. A veces la manera que nosotros buscamos para resolver las cosas, en vez de solucionarlas, la empeoran, ¿sí o no? Y la del diablo es peor, ¿verdad? Porque la intención es del diablo que cuando él viene a sugerirte cómo resolver algo, siempre van a ser para destruirte. Si tú crees que el diablo piensa de ti bien y quiere lo mejor para ti, estás equivocado. Por eso Jesús viene a desmascarar al diablo. Lo que más hizo Jesús en su ministerio, le dedicó 1/4 de su tiempo a desmascarar, a hablar cómo funciona el reino de las tinieblas y cómo funciona Satanás, cómo él es, cómo piensa, cómo actúa. Por eso él dijo en Juan 10:10, Satanás vino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dale un aplauso si le vas a dar al Señor. Qué preocupado el diablo de Jesús, ¿verdad? Tiene hambre, aparece para darle consejo cómo resolverlo. No.
El diablo va detrás de algo más. Cada vez que tú escuches murmurar al diablo frente a cosas que te insta a tomar decisiones, no es porque te quiera ayudar ni arreglar la vida. Está yendo detrás de algo más que tú no ves. ¿Ve? Tuvo hambre, apareció al tiro. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios. El diablo ya sabía que él era hijo de Dios porque escuchó al Padre declararlo. Siempre el diablo vendrá a cuestionar quién tú eres. Siempre el diablo vendrá a poner en duda lo que tú eres. ¿Sí o no? No sé si yo sirva para esto. No sé si yo... No, Dios no se equivocó contigo. Él te hizo su hijo. Mío eres tú. Yo te puse nombre. Yo te redimí. Y te daré por herencia las naciones. ¿Ve? ¿No sabes lo que el diablo viene siempre a hacer? A quebrar eso en ti. Que tú sientas que tú no eres hijo, que tú no eres indigno, que tú no sirves, que tú no sirves para esto, para que, ¿sabes? Con el único plan y propósito, que tú retrocedas y que tú cuestiones lo que Dios te ha hecho. Amén. Y no solamente eres hijos, dice la Biblia, que si somos hijos, somos también, ¿qué cosa? Herederos. Oh, qué glorioso. Mira de al lado, no solo eres hijo, sino herederos de la vida eterna. Amén. Como decía, siempre que usted muestre una necesidad o debilidad, el diablo aparecerá para sugerirle cómo lo puede resolver. La sugerencia del diablo para Jesús era una. Primero está cuestionando. Él sabe que Jesús no puede actuar como Dios. Sabe que Él está en condición de hombre. Pero está incitándolo a actuar como Dios. Porque si Él actúa como Dios, significa que Él no se está sujetando. Está rompiendo lo que voluntariamente Él se ofreció. Está quebrantando algo legal. Y eso al diablo, ¿qué es lo que le da? Derechos. La Biblia tiene un lenguaje legal. Por eso la Biblia dice que Juan 1:12, a todos los que recibieron, les dio potestad. La palabra potestad significa derecho legal. A ser hechos hijos de Dios. Tú legalmente eres hijo de Dios. Porque fuiste comprado a un alto precio. Amén. Tú fuiste redimido. Fuiste recuperado. El que te creó te volvió a comprar, pero ahora con un precio de sangre. Es como la historia del barquito, ¿verdad? Ya la saben. Ese es un niño que hizo un barco con sus manos, ¿verdad? Tuvo días haciéndolo hasta que lo terminó, lo llevó al río y el barco empezó a flotar, pero la corriente se lo llevó. Entonces luego creció, se fue del pueblo y cuando hombre volvió al pueblo a recordar su infancia y en eso llega y hay una tienda de antigüedades y en eso mira y con la sorpresa ve el barco de él. Dice, ese es mi barco. Yo lo hice, yo lo creé.
Entonces él entra y se da cuenta que ese barco ahora tiene un precio. Entonces le pregunta al anticuario cuánto vale. El hombre le da un precio y dice: yo lo compro porque para mí tiene doble valor. Y el hombre lo mira y le dice: ¿y por qué? Por dos razones. Una, porque yo lo creé, yo lo hice. Y dos, y porque ahora lo estoy comprando y recuperando. Eso hizo el Señor. Tú tienes un doble valor. Dios te hizo y Dios te compró. Te recuperó a precio de sangre. Oh, aleluya. Si tú eres hijo de Dios, actúa como Dios. Si tú eres hijo de Dios, te va a ser fácil actuar como Dios y resolver tu necesidad. Jesús no, ahí está. Mira la respuesta de Jesús. No solo de pan vivirá el hombre. Nunca sale de la condición de hombre. Por más que el diablo está intentando, ¿qué cosa? Sacarlo. ¿Está acá? Amén. El diablo le está sugiriendo que haga las cosas fuera de la voluntad de Dios. Siempre el diablo, cuando tú estés viviendo algo, cuando se presente una necesidad, siempre el diablo te va a sugerir que tú hagas las cosas fuera de la voluntad de Dios. No, pastor, es que necesitaba. Entonces me vi obligado a hacer esto. No, nadie te obligó. Tú tomaste la decisión. Porque si hubieras esperado, la respuesta de Dios hubiera llegado. Pero no quisiste esperar, buscaste el camino fácil y rápido. ¿Está acá o no? Siempre el diablo te va a sugerir que hagas las cosas fuera de la voluntad de Dios. Siempre el diablo te dirá que Dios no te puede ayudar en tu problema. Así que el problema lo tienes que resolver por ti mismo. ¡Qué mentira! Si hay alguien siempre interesado en ayudarte en tu problema, es Dios. Solo que tú no lo entiendes. Por eso dice la Biblia que los pensamientos de Dios acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal, para daros aquellas cosas que desean. Amén. La naturaleza de Dios es buena por naturaleza. Amén. Dios nunca quiere lo mal para ti. Dios siempre va a querer lo mejor, pero en su tiempo. Y ahí está el punto. ¿Sabe cuál es el gran problema? La necesidad. ¿Sabe cuál es el gran problema? Cuando estamos pasando por un proceso, una prueba, saber esperar en Dios. ¿Tú sabes esperar en Dios o te desesperas? Y la desesperación nos nubla. La desesperación nos hace tomar decisiones equivocadas. Y el diablo está, ¿sabe para qué cosa? Empujarte a eso. Porque eso es como una pelotita de nieve. Tú no te das cuenta y esa pelotita de nieve, una vez que es soltada, empieza a crecer. ¿Sí o no? ¿Cuántos partieron con un problemita chiquitito y por desesperarse, ¿verdad? Le pidieron a un colombiano y a la escoba, ¿verdad? Le quitaron hasta el perro. ¿Sí o no? Amén. No, voy a hacer esto mejor. Como tengo que hacer acá, voy a ir y voy a sacar una tarjeta, un préstamo. Oye, y nosotros somos buenos para solucionar todo en la cabeza. ¿Se ha dado cuenta, no?
Lo tengo todo arreglado, pastor. Voy a hacer aquí, voy a sacar acá, pago aquí, en 3 meses se me arregla aquí. Oh, armamos, ¿sabes? A los 2 meses ya estamos por acá arriba, ¿verdad? Porque en vez de arreglar el problema que hicimos, dile de al lado, te están hablando, oye. Amén. ¿Cuántas cosas en un momento de prueba o de necesidad usted ha buscado soluciones sin considerar a Dios, ni su palabra y ni su dirección? ¿Cuántas? ¿Qué le estaba sugiriendo Satanás a Jesús ahora que tiene una necesidad? Actúa por ti mismo. Echa mano del poder divino que hay en ti. Resuelve el problema tú. No busques ayuda en tu Padre. ¿Está acá? El problema del diablo es que no sabía que Jesús había hecho del Padre una dependencia. Y había hecho de la palabra, de la boca que sale del Padre, un alimento. El diablo nunca va a poder con un cristiano que ha hecho de la palabra de Dios su alimento. Nunca. Porque la persona que conoce la palabra, sabe y conoce las promesas de Dios, sabe que Dios es fiel para cumplirlas. ¿Sí o no? Sea todo hombre mentiroso, pero Dios verás. Lo que Él dijo, Él hará. ¿Tú lo crees o no? Amén. ¿Está acá o no? Jesús tenía un alimento que era más poderoso que el natural. Jesús había hecho de la palabra de Dios su alimento. Oh, la palabra de Dios, cuando tú lo haces, tu alimento te sostiene, te mantiene, te da fuerza, te renueva. Es más poderoso que la comida natural. La palabra de Dios. ¿Está acá o no? ¿Cuál era ese alimento que Jesús tenía y que el diablo pensaba que no, Jesús no tenía, pero Jesús sí la tenía? ¿Sabe qué era? La palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús se lo dice. Versículo 4. Y respondió. Porque al diablo hay que responderle. Él está sugiriendo algo, pero Jesús le está respondiendo. Y respondió y dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Dile, no todo lo resuelve lo natural. No todo lo resuelve lo físico. Hay algo más poderoso que lo físico. Hay algo más poderoso que lo natural, que tendrá una trascendencia por los siglos de los siglos. Y sabe lo que es la palabra de Dios. Por eso dijo el Señor: el cielo pasará, la tierra pasará, pero mi palabra permanece para siempre. Oh, sí, Dios. Amén. Si usted y yo, hermano querido, entendiéramos que no todo tiene que ver con nuestras necesidades pasajeras,
comida, vestido, trabajo. Hay un alimento que es más poderoso que cualquier cosa, y es la palabra de Dios que sale de su boca. Una palabra te puede sostener por años. Una palabra de Dios puede abrir las puertas que tú ni te imaginas. Una palabra. Una palabra de Dios puede hacer que lo natural te sustente. Dios sostuvo 1,5 millones de gente en un desierto, solo con su palabra. Hacía aparecer cosas donde no podían aparecer cosas. Les mandó pan del cielo, algo que nunca habían visto, algo que no se hace. No hay un árbol para el maná. Eso no fue creado, eso fue enviado. Y cuando lo comían, era como miel en su boca, se deshacía, les daba fuerza, energía, los sostenía. Maná, ¿qué es esto? Ese es el alimento que no lo puedes explicar. Ese es el alimento que no tiene, ¿verdad?, un diagnóstico. ¿Qué es esto? No sé, pero me alimenta, me sustenta, me da fuerza, me da vida. ¿Me entiendes? Amén. Los proveyó de todo. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que le dio la orden a los cuervos para que sostuvieran a Elías en un arroyo donde no hay negocio, no hay nada. Y Elías por 3 años pudo sobrevivir alimentado sobrenaturalmente por Dios. ¿Qué te hace pensar a ti que Dios no conoce tu necesidad? ¿Qué te hace pensar a ti que tu necesidad es más grande que Dios? Estás equivocado. No hay nada más grande que nuestro Dios. El diablo te está haciendo pensar lo contrario. El diablo te está diciendo que tú no puedes, que tu problema es más grande que Dios, y estás equivocado. Dios es más grande que tu problema. Sí, Señor. Tiene que llegar el momento que confíes en la palabra. Tiene que llegar el momento que camines por la palabra. La palabra de Dios es todo. Cuando nos casamos con More y se casó con esta joyita, no tenía pega. El terno era prestado, la corbata era prestada, la camisa era prestada y los zapatos con media suela de goma. Así fue al altar. No teníamos ni tubo de gas porque nadie nos aconsejó. Por eso hoy día a la gente las preparamos, lo aconsejamos para que hagan las cosas bien. Comí torta una semana. Pero sabe, Dios no hacía hacer locura. Orábamos por el gas, 6 meses duraba el gas. ¿Puede Dios hacer eso, pastor? Eso y mucho más. Dios hacía aparecer billetes en la ropa que se había lavado. ¿Tú logras entender al Dios que tú tienes? Que dijo, no se afanen, qué es de comer, qué es de vestir. Mirad las aves del cielo, que no hilan ni recogen, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Cuántos más vosotros, hombres de poca fe? Pastores, que pareciera que Dios se ha olvidado de mí cada día. No, Dios no se ha olvidado. ¿Sabes lo que está esperando Dios? Que tú confíes en su palabra. Porque Dios hace así
y resuelve tu problema en un instante si quisiera hacerlo. ¿Está acá o no? Amén. ¿Sabe por qué Job pudo superar su prueba sobre levantarse a pesar de todo lo que le pasó? Ninguno de aquí ha vivido la prueba de Job, ninguno. Porque con lo que estamos viviendo ya estamos pateando a la perra, ¿verdad? Job en un día, diga, en un día, perdió todo. Todos los hijos se le murieron en un día. Los animales, la tierra, la cosecha, todo. Alguien dijo por ahí, y lo que debió perder no lo perdió. En un día perdió todo. ¿Sí o no? Y más encima una lepra. Digo, este hombre, ¿cómo lo hizo para salir victorioso? ¿Cómo lo hizo para, en esa condición, fortalecerse en fe? ¿Sabe cómo? Mira lo que dice Job 23:12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé la palabra de su boca más que mi comida. Acá, ¿qué hizo de Dios de las promesas? Las guardó. ¿Qué hizo de Dios de las palabras? Dice que la guardó más que la comida. Se tomó de la palabra y no se soltó de ella. Oh, hermano, ¿sabe cuál ha sido tu problema? Que el diablo ha hecho que tú te sueltes de las promesas de Dios. Entonces ahí tú estás pensando como Él quiere que pienses, llenándote de temor, buscando soluciones naturales en vez de confiar en la palabra de Dios. Lo mismo David. David no estaba en una caja de vidrio donde no podía ser tocado. No, él fue tocado, él vivió procesos que ni tú te imaginas. David, sí, David, antes de ser rey, fue perseguido por Saúl, tuvo que vivir en cueva. En una oportunidad a David, para que no lo mataran, se tuvo que hacer el loco. David, el loco. Empezó a botar baba por sus bocas y empezó a escribir tonteras en las paredes y actuando como un loco, que los enemigos lo vieron y dijeron, ¿este es David? No, no puede ser el que hizo huir a los filisteos y que mató, que no, este no puede ser. No, si este es un loco. Era David. ¿Sí o no? David fue el que cuando quemaron la ciudad, dice que lloró hasta que le faltaron fuerzas. No sé si tú has llorado así, David. Pero sabía algo que David tenía. Es que cuando pasaba una prueba, una situación, se fortalecía en la palabra de Dios. Esperaba la palabra de Dios. ¿Está acá o no? ¿Cuán son a mi paladar tu palabra más que la miel a mi boca? Amén. ¿Por qué es tan importante una palabra que sale de la boca de Dios? Por una simple razón. Porque una vez que Dios suelte una palabra de su boca a tu favor, a tu problema, a tu situación, ¿sabe qué pasará? Por eso no actúes, por eso no hagas nada, deja que Dios te dé una palabra. ¿Qué no hizo el diablo para que Jesús hiciera algo? Él se mantuvo. Dijo, mi alimento es la palabra que va a salir de la boca de mi Padre.
El diablo no pudo. Si una palabra Dios suelta para lo que tú estás viviendo, todo va a cambiar. Todo. Amén. Porque mira lo que hace la palabra una vez que sale de la boca de Dios. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Está escuchando? No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envié. Lo único que tú necesitas de parte de Dios es una palabra. Y te tengo una noticia. Ya la palabra está trabajando a tu favor. Solo una palabra, escucha hermano, puede cambiar cualquier situación por imposible que sea. Una palabra. Cuando tú lees la historia, una de las historias más horrendas del Antiguo Testamento, la historia de Samaria cuando fue sitiada, porque ahí habla de canibalismo, ahí habla de que vino una hambruna porque los sirios sitiaron todo y no dejaba entrar alimento, nada. Que la gente que estaba en Samaria empezaron a comerse el excremento de paloma. Lo compraban para poder sobrevivir. Era tan el hambre que unas mujeres se pusieron de acuerdo y se comieron a los hijos. Eso sí que es hambre, ¿o no? Eso sí que es desesperación. Si hay algo que a nosotros nos desespera, si hay algo que a nosotros nos mata la fe, es precisamente la prueba del sustento. Hasta ahí llega nuestra gran fe. Perdemos la pega y ya no sabemos qué hacer. Que Dios venga a quitarte lo que tú te sientes seguro, a veces te lo va a pedir para poder llevarte a lo más. A nosotros nos gusta sentirnos seguros, tenemos el control de todo. No tengo aquí, me tomo de acá. No siempre va a ser así. A veces Dios va a venir a mover la nidada. ¿Sabe para qué? Para ver si tu fe es auténtica o no lo es. La única vez que Dios no le habla a Abraham es precisamente con el tema del hambre. Léelo, Dios no le aparece, no le habla a Abraham. Porque cuando dice que vino una hambruna a la tierra, el padre de la fe también por el tema de sustento hizo cosas que no debía hacer y dejó de confiar en Dios. Nos pasa a todos, ¿sí o no? Vino hambre. Dice, ¿por qué ese Abraham que no confió en Dios, no esperó en Él? No, se desesperó. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que Abraham bajó a Egipto. ¿Tú sabes lo que significa Egipto, verdad? Abraham, en vez de confiar en Dios, descansar en las promesas de Dios, bajó al sistema del mundo a buscar solución a su problema. El mundo no te va a dar lo que solo Dios te puede dar. El mundo no tiene el poder de resolver lo que solo Dios puede resolver. Bajó a Egipto Abraham. Y mira, cuando tú estás desesperado, haces cosas desesperadas,
y cometes errores, ¿sí o no? Abraham cae en la mentira. El padre de la fe, sí. Porque convence a Sara de que se haga pasar por su hermana, siendo que era la esposa. Para no ser descubierto. Todo eso lo hacen los temores. Todo eso lo hace la desesperación. Te cierra, no ves nada. Todo se te nubla. Y no te olvidas que hay un Dios que sigue en su trono inconmovible. Que todo lo tiene bajo control. Y que nunca ha perdido una batalla. Pero algo pasa en nosotros, nos olvidamos de ese Dios, nos desesperamos, ¿sí o no? Le pasó a Abraham, no solo baja a Egipto, no solo está convenciendo a su esposa que se haga pasar por hermana, porque de alguna manera Abraham sabía que se iban a fijar en Sara. Sara era una mujer muy hermosa. Era tan hermosa que el faraón se fijó en ella. Y un faraón no tiene una mujer, ¿verdad? Un faraón no tenía problema de mujeres. Pero si puso los ojos en Sara es porque tiene que haber sido como. ¿Sí o no? Y cuando Faraón ve a Sara y pregunta quién es, y le pregunta a Abraham, y Abraham sabe lo que dice: mi hermana. Y Faraón sabe lo que hace, la compra. Hace un trueque. ¿Y sabe lo que hace Abraham? Lo acepta. Pobre Sara, ¿verdad? Hasta en lo equivocado se sujetó Sara, ¿sí o no? Y Faraón le pasó cosa, comida, presente por Sara. Y cuando Faraón la iba a tomar por mujer, interviene Dios. Porque los planes de Dios no pueden ser estorbados. Ahí vino la misericordia y Dios intervino. Dios le dio un sueño a este hombre, le hizo ver que esa mujer realmente era casada. Y este hombre llama a Abraham y dice que ¿por qué me estás haciendo esto? Casi cometo, mire, el faraón hablando así, casi cometo un pecado, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Y se enojó y lo echó. Las cosas que pueden suceder cuando no confiamos en la palabra de Dios. ¿Sabes lo que te ha llevado a ti de un error a otro? No confiar en Dios. No aprender a descansar en Él. Y no te das cuenta que ha venido una tras otra. Hasta que aprendas a decir: Señor, en ti esperaré. ¿Está acá o no? Ahí estaban en Samaria, todos muriendo de hambre. Mira, hay cosas que uno cuando las lee no las entiende. Nunca Eliseo se fue de Samaria. Porque para Eliseo el problema no era el hambre. Eliseo vivía en otra condición y en otra posición. ¿Sabe por qué? Porque Eliseo era un hombre de Dios. Era un hombre que dependía de Dios y de su palabra. Por eso Eliseo, aunque está en la misma situación, no está siendo afectado por ella. Al contrario, Eliseo va a ser el hombre de la respuesta al problema.
Porque cuando ya la situación está llegando a un extremo, Dios usa a Eliseo. Y mira lo que suelta Eliseo. ¿Qué suelta Eliseo? Una palabra. ¿Qué se necesita para cambiar una situación extrema? Que Dios suelte. Ahí estaba el rey, venía con los príncipes y había uno que se apoyaba en el hombro del rey. Y Eliseo dice, así dice el Señor, mañana. Le puso hora, fecha, todo. Mañana a esta misma hora, a la entrada de la ciudad, se va a estar vendiendo la flor de harina a $1. Era como algo insólito. Oye, lo estamos comiendo el estiércol de paloma, hemos caído en el canibalismo. Y este está diciendo que mañana un saco de harina va a valer $10 a la entrada. Que cuando lo escuchó un príncipe se rió. Dijo, si aunque Dios abriera los cielos, esto sería así. Y el profeta lo miró y le dijo, tú lo verás, pero tú no lo vas a poder experimentar. Y fue tal cual como dijo Eliseo. Al otro día, a la entrada de la ciudad, se estaba vendiendo la flor de harina a $1. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que sale de la boca de Dios no vuelve vacío, sino hará aquello por lo cual fue enviado. Tu problema no es que alguien venga con plata y solucione tu problema. Tu problema no es, ¿sabe cuál es lo que tú necesitas? Confiar en la palabra de Dios y esperar la palabra de Dios. Porque Dios te va a hablar. Dios puede decir, desde este día se termina todo esto en tu vida. Y viene un año de abundancia. Hay cosas que cuando Dios las decreta, se cumplen. Dios le dijo a Moisés, ves a Faraón y su ejército, míralos, porque nunca más los verás. Y así fue. Hay gente que Dios te va a decir, estas personas míralas, nunca más las verás haciendo esto en tu vida. Nunca más tendrás que llorar por esto, porque yo te voy a sacar a victoria. Nunca más recordarás tu lamento y tu llanto, porque yo te voy a poner gozo y alegría. ¿Usted lo cree o no? Una palabra. Di que estas piedras se conviertan en pan. Yo tengo un alimento mejor que eso. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí muchas veces Dios ha soltado lo que tú necesitabas, pero ¿qué hiciste tú? No lo escuchaste, no lo valoraste y no le tomaste peso a la palabra que Dios soltó. Dios aquí ha hablado claro, directo, específico, ciertas cosas. Y todo lo que Dios con nosotros como iglesia ha dicho, se ha cumplido. Todo. Y si Él cumplió lo que dijo ayer, ¿no va a cumplir lo que va a decir hoy? ¿Y no va a cumplir lo que va a decir mañana? Si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oh, dale un aplauso grande a este Señor. La primera prueba que vino el tentador a Jesús, ¿cuál fue? Su cuerpo tuvo hambre. Vamos a dejar allí. Tú cuando vienes acá, tú no vienes a ver al hermano, ni a ver la nuca de que está sentado delante. No.
Tú tienes que venir aquí, ¿sabe a qué cosa? A buscar el pan nuestro de cada día. Hay un pan siempre reservado para ti. De ti depende irte cómo te vas, o tú te puedes ir con una tremenda respuesta. Ana se fue con una palabra, lo vimos, y cambió su vida. Hoy Dios puede soltar una palabra para ti. Aquí hay gente que Dios la usa en palabra profética, palabra de ciencia. Aquí hay gente que Dios usa en lengua, interpretación de lengua. Oh, hermano, esta noche puede ser la noche de tu gran cambio, de tu gran cambio. Esta noche puede ser la noche que tu desierto se va a volver en manantiales. Esta noche puede ser la noche en que Dios, ese camino que ha estado cerrado por años, Él lo va a abrir. Depende de ti. Quiero que pasen los ministros.